compromiso. Bienvenidos todos. Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Martes 10 de noviembre, aunque el cielo diga otra cosa. ¿Qué dice el cielo? El cielo ¿Dice dice el que cielo? estamos... A jueves. No, dice que estamos en invierno. Jueves 6 de mayo. Estamos en junio. Y es San León. A ver, ¿qué león podría ser que no conocemos nosotros? ¿Algún león chiquitito, simpático? Leoncio. Hermoso. Era un papa. Era un papa. ¿Saludaste a León Fernández? Lo estoy saludando en estos momentos, aunque él no me escuche. ¿Ah? Fue un papa que salvó Roma porque llegaron los unos. Siglo V. Sí. Sí, que si a León que. San León Magno se llama. Sí, que salvó a Roma de los unos. Le puede ser inspirador para su. El problema son los otros. Sí, puede ser inspirador para su estudio. Que su santo salvó Roma de los unos. No, él está salvando raspado en ese sentido. Los cuatro. Está salvando lo uno, lo uno y medio. Yo quería. Y falta León Cohen también. León Cohen. Gran amigo de este programa. No sé por qué me encuentro a cada rato últimamente. El Leo Murillo que está haciendo un show próximamente en el Teatro Baquedano. Oye, yo quería aprovechar de saludar. Murió el domingo Fernán Mesa, que era un profesor de arquitectura y un arquitecto, una persona que es un destacado personaje de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, además un amigo de mi abuela y un ser bastante de esos que hacen que vale la pena estar en Chile un poco, estos seres excéntricos, distintos. ¿Cómo se llama? Fernán Mesa. Fernán Mesa. Y hoy día también murió el filósofo Gluckman, el francés. Sí, André Gluckman. Sí, se murió. No me da tanta pena. Se murió anoche. Que era comunista y terminó. Fascista. Sarkozy nomás. ¿No te da pena? ¿Gluckman? No, sí, me da pena por él, pero es que es un tipo que a la edad que tenía seguía usando la chasquilla del Príncipe Valiente. Gluckman usaba una chasquilla como... Te molestaba la manera de la chasquilla. A ti lo que te molestaba es que tuviera chasquilla, o sea, sí. que todavía tuviera pelo en esa zona donde los hombres pierden el pelo. No. Eso te da envidia. No. El peinado Príncipe Valiente, el peinado Beatles. Sí. Eso que así. Sí, vasenica también se dice. Lo encuentro feo a cualquier edad, pero a los 60, 70 años... Pero si tienes el pelo para poder hacerlo, es un factor de envidia. Cuando uno tiene entradas muy importantes. Yo seré prejuicioso, pero cuando veo a Hernán Vigi, no puedo entender que alguien le haya puesto un directorio con ese peinado. O sea, con chasquilla. Es serio. ¿Qué va a Pero ayudar? el problema de Vigi, ¿cuál era? ¿El peinado o el pelo? Porque tiene un pelo bien muerto también. No, lo que tiene en la cabeza también es malo, pero o sea, todo lo que la cabeza es mal, pero el pelo, yo no sé cómo los chinos, los empresarios chinos son tan abiertos de mente para tener un tipo que hace el ridículo de esa manera con ese peinado. ¿Tú alguna vez te hayas alisado el pelo, Rafael? ¿Ah? ¿Tú te has alisado el pelo alguna vez? Hace el comentario bien perno y el comentario si bien como súper correcto. ¿Qué importa? ¿La chasquilla o lo que hay adentro? Porque uno podría, ¿dentro de la chasquilla? La chasquilla ocúpala como un telón. Pero detrás de ese telón, en el caso tú podrás decir, sí, las ideas económicas y el modelo que existe en la casa de Namigil podrán no gustarte. Pero de que el tipo... yo creo que es bueno para subir cerro ese pelo. ¿Para qué? Como visera, es una visera. Y para el sol te protege eso, igual de cuestiones del frío y del calor. Yo creo que lo igual hizo. Es como igual a mí me gustaría verte con chasquilla, Rafa. No puedo, si tengo rulo, no puedo. Pero lo alisamos, hacemos un karité cacao y te queda estupendo. ¿Un qué? Un karité cacao. ¿Qué es lo que es el karité cacao? No sé. Cacao, no, te hacen esto que te planchan los rulos. Hoy está pasando cosas, chicos. Ya son 12 la mínima, 26 grados la máxima. Vamos con los titulares. El exgerente de CMPC Tizú, Jorge Morel, fue felicitado por el directorio tras presentar su renuncia. En un documento con fecha 2 de julio de 2014, el exgerente general de la empresa papelera atribuyó su salida a motivos personales. Sin embargo, y según publicó La Tercera, el hecho esencial reservado dice que la mesa le pidió la renuncia por el caso de colusión. Este es un tema que así leído suena a nada, pero es muy ambigua, es muy ambiguo el proceder de la empresa. O sea, tú le pides la renuncia a tu
a tu hombre, a tu gerente general, lo felicitas, y en el fondo la pregunta es ¿cómo lo felicitas? ¿Está saliendo por una colusión? Bueno, hablemos de eso en un ratito más. Chile aseguró que va a velar por la integridad territorial en medio del problema con Perú. El canciller Heraldo Muñoz y el ministro de Defensa José Antonio Gómez, Pepe Toño, insistieron en que la frontera está resguardada y se afirmó que el conflicto no debería escalar si Perú no intenta ejercer soberanía en la zona. El tema también fue abordado en el comité político. Dos cosas. Es como obvio que tienen que asegurar integridad territorial, en eso consiste, eso tienen que hacer lo mínimo el ministro de Defensa. Y dos, el tema de la soberanía, de ejercer soberanía. ¿Cuántos peruanos viven en ese triángulo? ¿En el triángulo? Sí, en ese triángulo terrestre. Entiendo que, por lo que me comentaban, son varios... ¿Viven peruanos en el triángulo? Sí. ¿Y no es que no es tan chico? Sí. ¿Vive gente en el triángulo? Sí, Pato. No es tan chico, entonces. Son no es tan 07. chico. Es un buen sitio. La renuncia de Angélica Verdugo a la subsecretaría de redes asistenciales reveló la crisis en gestión y la pugna ideológica al interior del Ministerio de Salud. Las diferencias con el Ministerio de Hacienda por el presupuesto para el próximo año gatillaron su salida, aunque su gestión también había sido ampliamente cuestionada. Y han salido algunos a gritar que no hay crisis, eso sí, en esto, que se van a hacer un hospital y todo. Y también hay otros han salido a decir que sí hay crisis. ¿Quiénes dicen que sí? Carol Cariola, por ejemplo, por lo pronto. Y más bien en la izquierda de la nueva mayoría. El gobierno se encuentra afinando los cambios a la glosa y podría bajar la gratuidad hasta el 40% de los más vulnerables. ¿Por qué? Bueno, porque aquí además hay parlamentarios oficialistas que se van a reunir esta noche con el gobierno para llegar a un acuerdo, mientras que el Ministerio de Hacienda tendrá la misión de reevaluar la fórmula para llegar a la gratuidad, promesa de la presidenta, en el año 2016. Si el ala de izquierda de la nueva mayoría, Rafael, dice que hay crisis, y el ala conservadora dice que no hay crisis, ¿qué crees tú? ¿Que hay crisis o que no hay crisis? Hay semicrisis. ¿Qué concluirías tú a partir de esos datos? No tengo los datos, no. ¿Cuál es el ala conservadora que dice que no hay crisis? No sé, pues tú estás diciendo esto. Yo no he dicho el ala conservadora, yo dije solo que el ala izquierda. Ya, qué bueno, pero me alegra mucho ver que Rafael respondió correctamente, porque esperando basarse en los datos y no en las tendencias, y no en las tendencias que aseguran una u otra cosa. Yo quiero saber. Muy bien, lo quiero felicitar esta mañana. Los datos, quiero saber precisamente qué pasa, y ahí me puedo dar una imagen, una idea. Pero antes no. Muy bien. A partir de prejuicio, no. Muy bien. El director nacional del Registro Civil, Luis Acevedo, confirmó que el organismo... ¿Será algo de Ginette? ¿Ginette Acevedo? Sí. Perdido, sí. Confirmó que el organismo decidió mantener por 5 días hábiles más el precio de los pasaportes. Esto es una muy buena noticia. Esto luego de que ayer el organismo volviera a atender público tras el paro de funcionarios que se extendió por más de un mes. O sea, ¿cómo va a ser una buena noticia, Pato? Que se extendió, pues bueno. Por 5 días. No, pero esta semana y la otra. O sea, va a durar hasta para mantener 5 días hábiles. Hasta final de la próxima que semana. son hoy día martes, miércoles, jueves. Toda la próxima semana. Son 5 días, no son 2 semanas. 5 días que hábiles. Pero antes era hasta este viernes, creo. Martes, miércoles. Antes era hasta este viernes. Bueno, pero con la cantidad de gente que tiene trámites pendientes. ¿Y qué preferís tú, que se acabara el plazo ahora? No, que después de estar 39 días en paro, el plazo del aumento del pasaporte también se extendió 39 días, porque uno no es que... si uno lo quiere todo, no es nunca feliz. No, en cambio, si uno se pone feliz con algo, cualquier cosa buena, es posible. Yo tengo la clave. Pero obvio, si bueno, no sé, yo estoy feliz. Bueno, ustedes están amargados. ¿Va a ir a sacar tu pasaporte a hacer 550 para que tener el número 695? ¿Ah? ¿Va a ir a sacar el pasaporte para que tenga el número 695? Que te violen los 650 antes. El fiscal nacional Sebastián Chaguán reconoció que el ex timonel de la UDI, don Jovino Novoa, esta noticia es tremenda, dijo que Jovino Novoa no va a ir a prisión por su implicancia en el caso Pentas o Kimmich. ¿Por qué es terrible? ¿Tú crees que fuera preso? No, porque en el fondo esto degenera bueno, hablemoslo después. Sin embargo, Chaguán resaltó que con el juicio abreviado al que accedió Jovino Novoa, hay un 99% de probabilidades de condena, porque ahí él acepta los hechos que son materia de acusación. No, por un tema de señales políticas a la ciudadanía. Yo no voy a defender a nadie, pero aquí al final de cuentas los únicos que están pagando el pato y los únicos que han estado presos son el señor Carlos Eugenio... Los que roban gallinas.
No, sí, Carlos Eugenio no, Lavín. en el caso Penta ha sido Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Dela, Choclo. Bueno, Esos sí. son los únicos dos que han estado presos. Pero sí, sí, Y nadie más. Pero piensa pero si esto, y siempre lo hacía- ha dicho tantas veces el propio expresidente Ricardo Lago. En un país que, como bien dice, lo acaba de decir recientemente en una entrevista, tiene una crisis política, la percepción de que finalmente acá los únicos fueron que además fue con mucha parafernalia, que estuvieron presos, que vimos todo su juicio en las pantallas de televisión durante un fin de semana, las lechugas hidropónicas. Al final los únicos que hicieron el costo fueron ellos. Pero así siempre, los cafiches son los que caen presos, no las prostitutas en los prostíbulos. Pero en la justicia Mentira. chilena, es siempre al revés. No, Caen pero presas las putas y no los No, no los cafiches. legalmente no es. Y en el negocio de prostitución también no es es mentira. delito prostituirse, es delito cafichar. Pero yo me encantaría saber si ese dato es real. Yo creo que al No, revés. sí, verdad. Los cafiches siempre son unos cobardes que se esconden y las dejan botadas en la esquina y se llevan a las prostitutas. Sí, pero legalmente En las drogas caen los minoristas y no los mayoristas. legalmente los cafiches no son los que tienen que traer. Podrían cargar con el delito, pero no, Claro, no sé si se no los hay llevan deli- preso. no hay delito de prostitución, hay delito de caficheo. Afiche, Hay que dejar ese oficio. Cataluña desafía la unidad de España. El Parlamento Regional aprobó ayer una resolución para iniciar el proceso de creación del Estado catalán. Por su parte, el presidente español Mariano Rajoy aseguró que no permitirá que esto continúe y anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional para invalidar el texto. Ese tema está que Sí, arde. no avanza nada. O sea, avanza muy rápido. Avanza mucho. Muy complicado, porque Cataluña, mientras tanto, no tiene presidente de la Generalitat, porque Artur Mas, que es el que quiere ser la CUP, que es el grupo más de ultraizquierda, no quiere que él sea. Entonces estamos en un Estado catalán que quiere declararse independiente, pero que no tiene... ¿Cómo? Que no tiene autoridad. No tiene autoridad, ni cabeza, que además quiere administrar su economía y quiere administrar su dinero cuando está probado que tiene escándalos de corrupción de todo tipo. Pero espérate, y lo otro que el único camino que tiene el gobierno central, y en este caso el presidente Mariano Rajoy, es poner un recurso ante el Tribunal Constitucional. Eso nomás. No, eso inhabilitaría lo que se... La votación, pero lo que dice la votación del Parlamento es que tiene 9 puntos. Y uno de esos puntos, que el último punto dice que ellos no van a respetar finalmente después lo que diga el gobierno central. Entonces lo que se terminaría por pasar, y que es lo que quieren los independentistas, es que la presidenta del Parlamento y el Parlamento sea inhabilitado, digamos, y que se declare que este Parlamento no puede seguir sesionando porque han hecho un acto contra el Estado. Y lo que ellos esperan que lleguen militares o alguien, soldados, a la frontera, y ahí ellos van a jugar al martirio y van a haber creado un momento histórico interesante. Y mientras tanto, esto es como los ladrones cuando queman una casa para que la gente no se dé cuenta que están robando. Eso es todo lo que están haciendo los ¿Y se está usando eso, quemar las casas? ¿Cuánto Sí, bueno, para distraer. Claro. Distraer el problema es que se está quemando todo, se está quemando ellos mismos. Pero También tiene como coletazo, lo estoy viendo acá en el diario, que esta aprobación de independencia en el Parlamento catalán ha generado también mucho movimiento y temor en los mercados. Esta votación, bueno, después de que ya sabemos que Mario Rajoy ayer dijo que iba a pedir al Tribunal Constitucional que anulara esa resolución, pero hay un movimiento importante en los mercados españoles por esta decisión. En Estados Unidos, la justicia volvió a fallar en contra de las medidas migratorias de Barack Obama. El paquete de decretos anunciados por el presidente abre la puerta para la regularización de unos 4 millones de inmigrantes indocumentados. El paso siguiente para su adopción será ante la Corte Suprema. Y vamos a México. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, abrió un debate nacional que ya está, no lo abrió él, está abierto ya hace un par de semanas para decidir si legaliza la marihuana. El mandatario mexicano se mostró contrario a la legalización de la marihuana, pero aceptó públicamente que la discusión permita eventualmente arribar a otra posición. No puedo ser dueño único de la verdad, dijo el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Cómo? Razón. Él, no puede ser dueño de la Esta verdad. ha sido una pelea que lleva un buen rato. Uno de los que la ha encabezado es Aguilar Camín, novelista, porque se va viendo como la única manera de disminuir los muertos, de ir bajando los flancos abiertos
del narcotráfico, que por lo menos con eso hay una pata que se deshace. Ahora, no sé cómo es la proporción en el mercado del narcotráfico en México. No, todo lo pesado es pero la metanfetamina es como la droga. No, la cocaína. Y la metanfetamina. Pero en el caso mexicano, cocaína, pero metanfetamina es como. Pero desde que se pasó el negocio fuerte de Colombia para México, la coca, la merca es la que la lleva. De hecho, conversaba con Jorge Castañeda el otro día y me contaba las versiones que ellos intuyen, por ejemplo, de los muertos de Iguala. Que tienen que ver con camiones con cocaína. Claro, con que los jóvenes muertos se habrían llevado sin darse cuenta, habrían agarrado un camión, unas micro y iban con droga, con heroínas, con cocaína, qué sé yo. Y viste ayer que venían en un bus unos hinchas colombianos con medio kilo de cocaína. No, con 500 gramos. No, 500. Sí, 500 gramos. 500 gramos, medio kilo. No, eran 2 paquetes de 500 gramos. Lo que suma un kilo. Un kilo. Oh, mira, estamos bien matemáticos. Esto es un programa científico prácticamente. Un pollo chico. Eran 500 kilos. Eran 500 kilos. 500 kilos. No, 500 kilos no. No sé si cabían en la 500 maleta. kilos es una locura. Claro, no sé. Quizás tú tienes razón. Con eso nos tienen a todos los chilenos jalando como 2 años. Más o menos. Y nada que ver porque aquí. Habría sido un partido súper activo. Su partido. El partido habría durado 6 horas. Claro. Bueno, tú, Claudia, estabas muy preocupada por una noticia al comienzo, por los presupuestos, que estabas muy nerviosa con eso. No estoy nada nerviosa. Solo decía que cuando ustedes preguntaban algunas otras cosas, yo les decía que sí. Que el domingo hubo una reunión de Jorge Burgo. O sea, es que varias cosas. Uno es la posición de la democracia cristiana, que tiene 2 aristas. Por eso iba a eso. Sí. El domingo hubo una reunión de Jorge Burgo con los parlamentarios, ministros. Era un consejo. Sí. Un consejo nacional de la ADC, claro, que se hace, y que había después otro también en el PPD, en general. Era toda la concentración, toda la nueva mayoría que estaban ahí. Bueno, había una. ¿No era así? Vi gente. ¿Quién es ese? Ustedes mueven la cabeza, unos para arriba, otros para abajo. ¿Y qué pasó? ¿Se juntó una gente? Bueno, y él dio un discurso como autocrítico del gobierno, sobre todo crítico a la versión anterior del gobierno. Y que no se podían hacer muchos proyectos al mismo tiempo, que no se podían. Claro. Y trató de ordenar un poco el pastel. Resultado, ya el lunes el pastel estaba totalmente dividido, complicado, y uno ve que el ministro del Interior no ha logrado siquiera ordenar sus propios votos y sus propias es que soldados. Hay varias cosas. Lo que hubo el fin de semana fueron consejos generales distintos de algunos partidos de la nueva mayoría. Uno lo tuvo el PPD, otro lo tuvo la Democracia Cristiana. En ese encuentro de la Democracia Cristiana aparecieron voces que fueron Ignacio Walker, Yasna Proboste y varios otros, que lo que hicieron fue mostrar su desafección con el gobierno y volver sobre la crítica de que ellos sienten que finalmente el gobierno no valora el aporte que hace un partido de centro al interior de una coalición de centro-izquierda, y que y también son muy críticos de la manera en cómo se ha gestionado el quehacer gubernamental. En eso apareció crítica a la gratuidad, que no fue una novedad, porque ya durante la semana pasada los parlamentarios de la Democracia Cristiana de alguna manera jalaron el mantel respecto a la gratuidad, y ya vemos a la ministra Adriana del Piano diciendo que sí, que vamos a hacer ajustes para que los parlamentarios puedan aprobar. Entonces, un frente que tienen abierto con el gobierno, con la ADC, es gratuidad, y eso ya estaba de la semana pasada. 2, la denuncia que hace ayer Carlos Montes, el senador socialista, que dice: mira, acá el problema que tenemos es con la reforma laboral, porque el señor porque el señor René Cortázar se ha dedicado a ser el gran opositor de la reforma laboral. Entonces tenemos por una parte un conflicto en la ADC que reinsiste y vuelve sobre la carga de que este es un gobierno del que se siente desafectado y que este gobierno no valora la presencia de la ADC. Es en ese contexto. Habría que decir que eso es un pedacillo de la ADC. Claro, y en ese contexto. Bien ruidoso, pero un pedacito. Y el PPD a propósito. El más cuico, pero un pedacito de la ADC. Perdón. Y es a propósito de eso que hoy el PPD dice que la Democracia Cristiana está haciendo chantaje al gobierno. Entonces, ese es un frente. Y ese frente tiene que ver también con el tema gratuidad, que es un punto que está sobre la mesa porque se liga al tema del presupuesto. Ya sabemos que la gratuidad, en este caso, venía como una glosa anexa al presupuesto del próximo año.
Y este presupuesto, y no solamente la DC, sino que entiendo que también se suma el senador Ricardo Lagos Weber, considera que la baja del presupuesto del ministro Valdés no permite que la gratuidad llegue al porcentaje que la presidenta había prometido y tampoco a los sectores de los institutos no, al parecer, de clase para mantener media. el porcentaje, yo lo que entendí de la queja de Lagos Weber era que llegaba, o sea, la ofertaban al 50%, pero no incorporaba como tú decías, a los institutos profesionales, etcétera. O sea, entonces la queja es ¿por qué alguien de los más necesitados se va a quedar fuera de la gratuidad? Entonces la propuesta de él, entiendo, era démosela menos, bajemos al 40, ya se bajó del 60 al 50, que importa ahora bajarla al 40, más o menos algo así fue lo que dijo. Pues eso ya tienen gratis. ¿Quién es? El 50, los dos primeros quintiles. Bueno, las declaraciones que tenemos son, Lagos Weber dice, más bajo que eso, ¿no? Lagos Weber dice que si no hay más recursos, entonces que lo importante aquí sería bajar el umbral del 50% parejo y para todos. Claro. Pero como les digo, ahí hay una tensión con la DC que no es nueva, lo vimos en la votación de la semana pasada, y por eso tenemos a Ignacio Walker, que fue expresidente de la Democracia Cristiana, un parlamentario influyente, ha sido crítico del gobierno y nos notificó el fin de semana que su partido se siente desafectado del gobierno. Don Ignacio Walker, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Claudia, Rafael, Patricio, a todos los auditores. Oye, ¿el desafectado es tu partido o son los príncipes? Los príncipes ya no existen, porque fíjate que cuando los príncipes fueron electos y reelectos por las bases del partido del 2010 y el 2013, con 23.000 votos, dejaron de ser príncipes. Pero bueno, yo quiero decir, porque uno tiene que decir la verdad, este fue el día del Consejo Nacional Ampliado de la Democracia Cristiana, hay un sentimiento, una inquietud, ¿no es cierto?, una cierta desafección por la forma en que se hacen las cosas en el gobierno, que es nuestro gobierno, y que lo va a hacer hasta el último día, porque este es un partido leal. Entonces, pero Claudia, déjame explicarte, o sea, yo mentiría si dijera que entre la militancia, ¿no es cierto?, y la dirigencia de la Democracia Cristiana no hay una inquietud, una preocupación y una cierta desafección, ¿no es cierto?, con muchas cosas que ocurren en el gobierno, en que sentimos, con esto termino, esta primera frase, en que sentimos que no siempre se valora el aporte y el rol que cumple la Democracia Cristiana, que sin ser un partido de izquierda, es parte de un gobierno. Pero tienen al ministro del Interior, senador Ignacio Walker. Pero si no es un tema de cargos, Claudia, no, pero es un tema de enjambre, porque esto no es solamente una cosa emocional, es también un enjambre y un tema de poder y de influencia. No es que la DC esté súper sentida emocionalmente con el gobierno. Hay un tema de influencia política. Y ustedes tienen al ministro del Interior, que es el hombre más poderoso de la moneda. Entonces no entiendo por qué la desafección. Pero mira lo que ocurre, Claudia, la semana pasada. Sí. En que toda la Democracia Cristiana, todos los parlamentarios, los 29, en una declaración con los dos jefes de bancada, Carolina Goich y Ricardo Rincón, y los 3 miembros de la Comisión de Educación, Yasna Proboste, Mario Venegas y yo mismo, ¿no es cierto?, hacemos una declaración pública en que nos sentimos la necesidad de decir, después de no haber sido escuchados durante 3 o 4 meses, en que llevamos con este tema de la gratuidad 2016, en que se está discriminando a alumnos igualmente vulnerables. Eso sería lo de los institutos técnicos. Esos institutos profesionales, donde hay 350.000 alumnos, todo INACAP, que queda fuera del beneficio por no estar en el Consejo de Rectores. O sea, tenemos que recurrir a una declaración pública para llamar la atención de nuestro gobierno, ¿no es cierto?, en un ministerio en que yo participo hace 5 años en la Comisión de Educación del Senado, 1 año y medio, primero con Ignacio Walker, ahora con la... ¿Pero me entiendes o no? Sí, o sea, pero mi pregunta es... sentido, no. Es tratar de hacer ver que nuestra voz no siempre se escucha. No está haciendo, por eso, pero cuando usted dice que su voz no siempre se escucha, tienen al ministro del Interior, que digamos es una voz... Un gran ministro del Interior. Por eso. Mi pregunta es, las cosas, a su juicio, no han cambiado para el gobierno, ha ido subiendo en aprobación, hay al parecer una percepción distinta respecto del quehacer del gobierno, y el tiempo, digamos, de las vacas flacas, quedó atrás hace como 2 meses. ¿No siente la Democracia Cristiana que el gobierno ha ido mejorando la senda? A nosotros nos volvió el alma al cuerpo con el cambio de gabinete, con el segundo tiempo. Sí. Hay que darle crédito a la presidenta, porque no es cierto, ella cambió por primera vez en 25 años a los 4 miembros del comité político, los 3 ministros de la moneda y el ministro de Hacienda, y por todo ello siento mucho respeto, pero quiero decir, aquí una expectativa, no frente a la DC, una expectativa frente al país, ¿no es cierto?, de que debe haber
Y la presidenta lo dijo en el Teatro Caupolicán con la nueva mayoría, hagamos bien las cosas porque hemos cometido errores. Entonces, desgraciadamente, Claudia, hay mucha improvisación, mira lo que ha ocurrido con los hospitales, 11 hospitales que estaban anunciados, afirmados, ¿no es cierto?, en nuestras regiones. Bueno, afortunadamente hoy día entiendo que se dará a conocer el aviso de que se reponen los recursos, pero Quillota marchó entero ayer, te fijas, con Lucho Media, el alcalde a la cabeza, toda gente de la nueva mayoría, salió la subsecretaria de redes sociales, porque yo también valoro que el gobierno rectifique en cosas que no andan bien, pero te quiero decir, nosotros no estamos para el lloriqueo público. Estamos para hacer en serio el trabajo para el cual la gente nos eligió. Y déjame decirte una cosa sobre el dato que tú das de encuesta. La presidenta Bachelet fue elegida con un 62%. Estamos en 29% de aprobación. Tampoco es para llegar y abrazarnos, ¿no es cierto? Entonces, hay una desaprobación mayoritaria. Nosotros somos parte del gobierno y la nueva mayoría, pero queremos que las cosas se hagan bien. Oye, Ignacio Walker, una pregunta. La crítica, en el fondo, al gobierno es sencillamente por las gestiones malas o peores hechas en algunos puntos, o hay también, se les va haciendo cada vez más nítido que hay una diferencia ideológica con el proyecto de esto que aparece como la nueva mayoría? Es más lo primero que lo segundo por lo siguiente, porque siempre supimos de las diferencias ideológicas en la nueva mayoría. Y te digo más, siempre supimos de las diferencias ideológicas en la concertación. Si justamente la virtud de la concertación, y yo soy socio fundador de la nueva mayoría, porque yo firmé ese acuerdo como presidente del partido, ¿no es cierto? Y con el Partido Comunista. Entonces, ahí está la prueba. Pero el periodo de la concertación supeditaba las diferencias a unos mínimos comunes que no eran tan complejos. Esta otra cosa es distinto, como para donde se chutea, ¿no? Bueno, es distinto porque, a ver, seamos claros, ¿no es cierto? Es una experiencia inédita la de un gobierno entre la democracia cristiana y el Partido Comunista. Y yo le asigno valor a eso, pero no está exento de complejidades. Y podemos vivir con eso porque para nosotros los demócratas cristianos siempre ha habido un concepto ordenador que se llama el bien común. Y a veces el bien común exige que haya acuerdos como este. Insisto, yo lo suscribí como presidente del partido y no me arrepiento. Y muchas de mis disputas no han sido tanto con el Partido Comunista, sino que con otros dirigentes. Pero mira, esto no es cuentas por cobrar, ni es lloriqueo público. Es decir, oiga, ¿sabe qué más? Nos quedan 2 años y medio de gobierno. Tenemos 60 y tantos % de desaprobación. Hay muchos problemas de gestión, educación, salud, etcétera. La lista es larga. ¿Y qué queremos nosotros como demócratas cristianos? Que nos escuchemos todos sobre una base de respeto mutuo. Entonces, perdón que dé otro ejemplo. En 2 semanas más el gobierno va a enviar un proyecto para adecuar la reforma tributaria, ¿no es cierto?, en términos legales y administrativos. Ustedes escucharon al ministro la semana pasada. Bueno, pero Claudia, Rafael, Patricio, los 7 senadores de la democracia cristiana hace 1 año y medio, en junio, 1 año y 3 meses, le dijimos al gobierno, mire, esto está siendo muy complejo, esto de tener 2 sistemas tributarios, ¿por qué no simplificamos? Manteniendo el objetivo de recaudación, de justicia. Bueno, 1 año después estamos introduciendo un proyecto. Estupendo. Ahí estuvo el senador Andrés Saldívar en la cocina, ¿o no? Sí, por supuesto, evidentemente que nosotros, pero si nosotros aprobamos la reforma tributaria, pero el gobierno al final negoció con Juan Andrés Fontana y Renovación Nacional, está bien, tampoco los critico, pero lo que nosotros, los senadores, los 7, le dijimos en buena, oye, esto es un gran proyecto porque recauda la justicia tributaria, impuesto a la renta, pero es muy complejo, ¿no es cierto? 50 circulares ha tenido que dictar el Ministerio de Hacienda y ahora se va a reformular el proyecto en 2 semanas más. En toda la gratuidad de los institutos profesionales, hay un problema de lucro ahí, porque algunos institutos lucran y claro, no sé si vale la pena gastar plata estatales para que se hagan ricos algunos los sostenedores de esos lugares. Pero Rafael, todos los 29 parlamentarios de la democracia cristiana tenemos una sola voz. Fin al lucro con fondos públicos en educación. Fin al lucro con fondos. ¿Y qué hacemos con los...? Déjame contestarte. Sí. Ya lo hicimos con la ley de inclusión del 30 de enero, ¿no es cierto? Pusimos fin al lucro con fondos públicos en educación en básica y media. Y este otro año, en la ley de educación superior, Rafael, que ni siquiera se ha empezado a discutir porque no ha ingresado, vamos a discutir el fin al lucro con fondos públicos en educación. Pero déjame terminar. Sí. Estamos hablando de una partida presupuestaria que contempla recursos para avanzar en gratuidad y por lo tanto, más que, hemos dicho, como es un solo año en un presupuesto, más que mirar la naturaleza jurídica de la institución, miremos si son vulnerables o no vulnerables los alumnos y si están acreditadas, por supuesto, 4 años mínimo incluso de acreditación, decimos las instituciones. Entonces, ¿cómo tú, Rafael, vas a explicarle a los 123.000 alumnos de INACAP
¿no es cierto?, que al igual que el DUOC son alumnos vulnerables que están fuera porque la forma jurídica es de una sociedad civil, cuando lo único que quiere INACAP es cambiarse a una persona jurídica que no persigue fines de lucro, de hecho el proyecto de ley. ¿Por qué no cuesta esperar que lo hagan y después darle la gratuidad? Es que lo de la espera es muy injusto cuando tú estás diciendo, porque la espera no es por el tema del lucro. Yo viví esperando. No es criterio, Rafael, no, pues déjame explicarte. La glosa 05, el proyecto de ley del gobierno, dice alumnos vulnerables solo del Consejo de Rectores. Sí, este es el punto de quiebre. Sí. ¿Te fijas o no? Y los que quedan fuera son los que no están en el Consejo de Rectores. En eso que tenemos que ir cerrando, pero hay algo que no quiero dejar fuera. Usted dijo en una entrevista el fin de semana, si entra el PRO a la nueva mayoría, sale la Democracia Cristiana. A propósito de qué hizo esa declaración, y segundo, ¿usted siente que hay en curso conversaciones que estarían incorporando al partido de Marco Enríquez Ominami? Bueno, es lo que uno ve en la prensa, lo que uno ve en conversaciones de dirigentes de la nueva mayoría, pero Claudia, yo quiero decirlo, sí. Yo interpreté al 100% de la democracia. ¿Por qué no le gusta Meo a la DC? No, pero si a ti me cae bien Meo, por favor, no es un tema personal. Oye, Meo, Marco, no le digamos Meo, Marco Enríquez Ominami, sí. Como persona me cae muy bien, aquí no hay nada personal. Ya. Este es un tema político. ¿Y cuál es el problema político con él? Yo te lo voy a explicar. En política hay que tener coherencia. ¿Qué es la nueva mayoría? Es un conglomerado de gobierno. El PRO está coherente. No es una fuerza política de gobierno, es más bien una fuerza política de oposición. Pero quiero decir lo siguiente. Marco Enríquez Ominami y el PRO tomaron una decisión muy legítima, encuentro yo. Renunció al Partido Socialista, se fue de la concertación, ¿no es cierto? Cuando llamamos a hacer una primaria abierta y vinculante el 30 de junio del 2013, no quiso participar, se autoexcluyó. El Partido Comunista sí quiso participar y bienvenido a bordo, ¿no es cierto? Contribuyó al triunfo de Piñera y la derecha en 2009 y tiene todo el derecho a formar un partido que no está en el gobierno, pero los pactos políticos se firman entre fuerzas afines, en este caso los partidos de la nueva mayoría que estamos en el gobierno, y por lo tanto no es que nosotros excluyamos al PRO o a Marco Enríquez Ominami. Él legítimamente se autoexcluyó, renunció a su partido, se fue por fuera, compitió con Frey y tiene todo el legítimo derecho de hacerlo. Pero con Frey fue hace muchos años eso. No, bueno, pero hoy día, pero Rafael, hoy día la nueva mayoría es una fuerza de gobierno. Si el PRO no está en el gobierno. Pero ha criticado mucho menos que usted. ¿Cómo? Está más cerca del gobierno que usted. Han sido mucho menos críticas, han sido mucho más cercanos y mucho más empáticos con el gobierno que lo que usted. Nuestras críticas son constructivas. Mira, te quiero decir lo siguiente, yo sé que están apurados. En el primer año del gobierno de la presidenta Bachelet, mientras yo fui presidente del Partido Demócrata Cristiano, no faltó un solo voto de un parlamentario demócrata cristiano en ningún proyecto de ley importante. Eso es lealtad. Ahora, ¿cambiamos los proyectos radicalmente? Muchos de ellos sí. Por ejemplo, inclusión lo tuvimos que hacer de nuevo. Reforma laboral, tributaria, advertimos que había problemas con ella, había problemas y bueno, no nos hicieron mucho caso. Ahora viene el proyecto de ley. En la reforma laboral, los 29 parlamentarios votamos a favor. Todos. Pero los comunistas... Pero Rafael... Los comunistas fueron capaces de perdonar el golpe militar, el apoyo, y ustedes no van a perdonar lo de Frey, pero son muy rencorosos. Se le han perdonado tantas cosas a la DC. Pero Rafael, no hay nada que perdonar porque no son culpables de nada. Si yo parto por decir que Marco Enríquez Ominami y el PRO tienen todo el derecho a derroto con la concertación, con el PS. Pero que no vengan después a tocar la puerta, es usted. Ya se fueron. Bueno, pero habrá formas de colaboración en los proyectos de... ¿Sabes lo que pasa? Que uno en democracia negocia ¿dónde? Negocia en el Parlamento los proyectos de ley, y el PRO no tiene ni un senador y ni un diputado. Entonces, o sea, no tiene fuerza política, dice usted. No lo digo con ironía, ¿eh? Le digo, ¿dónde negociamos con el PRO los proyectos de ley? Si no están en el Parlamento, y tuvieron varios candidatos. Sí. Ignacio Walker, un gusto hablar con usted esta mañana. Que tenga un buen día. Encantado, gusto mío como siempre. Y lo mismo, que esté muy bien. Chao. 8:35 de la mañana hablábamos con el senador Ignacio Walker de la Democracia Cristiana. Les cuento que cuando diagnostican las necesidades sanitarias de nuestra sociedad, Creces, Posgrado Universidad Mayor, abre su proceso de postulación para sus programas de magíster y diplomados en salud pública. Esto es la admisión 2016. Solicita información en umayor.cl/posgrado mayor. ¿Aburrida de las típicas arrugas y párpados caídos? Sí. En Instituto Oftalmológico Full Visión tenemos la solución. Un oftalmólogo y cirujano plástico te evaluarán en conjunto y darán las mejores opciones.
Visita www.iofbcorta.cl o llama al 232239000. 232239000. 232239000. Levanta tu mirada, Rafael, levanta tu mirada. Si eres lo que ven oportunidades donde otros no la ven, bienvenido a Corbanca. Cuenta con financiamiento, leasing, factoring y comercio exterior. Corbanca, un banco que se mueve contigo. Algunos van más lejos, desafiando sus límites, su propio equilibrio, y con ello consiguen lo inalcanzable. Si eso es lo que te mueve, necesitas el partner perfecto. All New Mazda 2. Desafía lo convencional, infórmate y descúbrelo en Mazda.cl/Drive2B. Vamos y volvemos, 8:36 de la mañana. Camilo Escalona, aquí en Desde Cero, en segundos. En Radio Cero, desde cero. Cuando Steve Jobs consiguió entender a los usuarios mejor que ellos mismos, transformó para siempre el concepto de innovación. Cuando te especializas, creces. Posgrados de Universidad Mayor. Más de 150 programas de doctorado, magíster, postítulos y diplomados. Para más información ingresa a umayor.cl/posgrado mayor. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. En Radio Cero son las 8:38 minutos. Cualquiera puede tomar una foto. Pero si no vas por ella, si no te ensucias las manos, si no te rompes las rodillas y no te arriesgas para capturar ese momento único, este auto no es para ti. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en Mazda.cl/Drive2B. Respalda y garantiza Derco. Pensar que cuando partí, me preguntaron qué haría con estos olivos. Ellos vieron solo aceitunas. Hoy produzco el mejor aceite de oliva de la región y exporto todo lo que produzco. No eran solo olivos, eran mi idea, mi negocio, mi futuro. Unos ven olivos, otros ven una oportunidad. En Corbanca te apoyamos para que tu empresa crezca y cruce nuevas fronteras. Comercio exterior, financiamiento, sucursal en Nueva York, inversiones. Bienvenido a Corbanca, un banco que se mueve contigo. ¿Tu visión te aleja de la belleza? Recupérala y disfruta la vida. Instituto Oftalmológico Full Visión te ofrece las mejores alternativas para dejar de usar anteojos, láser, lentes intraoculares, implantes corneales y mucho más. Contamos con diversos convenios y modalidades de pago. Ahora es el momento. Está a tu alcance. Llámanos al 23-223-9000 o visítanos en iofbcorta.cl. Instituto Oftalmológico Full Visión. Tus ojos, nuestro compromiso. En Radio Cero, desde cero. 8:38 de la mañana y aquí estamos con Camilo Escalona. Camilo, muy buenos días. Estábamos hablando con Ignacio Walker, que buen día, señor Escalona. Sentía problemas de afecto con esto, pero no problemas. Escuchaba que había muchas cosas que estaban mal hechas, que se estaban haciendo mal, que estaban mal, y que decía que él y la ADC estaban en un cuestionamiento. No están pensando en salirse del gobierno, ni mucho menos, pero están en cuestionamiento de muchas cosas que creen que están mal hechas o están mal pensadas. ¿Cuál es tu opinión? Es que no escuché cuáles serían esas cosas mal hechas y mal pensadas. Está hablando del caso. La gratuidad por partida presupuestaria fue una. Los hospitales, creo que te conté yo lo de salud. No alcanzamos a hablar de la reforma laboral, pero ayer Carlos Montes también acusó. Claro, es de suponer que tampoco les gusta. ¿Qué otras cosas más estaba mal? No sé, pero en el fondo, Camilo Escalona, si uno mira esta posición de la democracia cristiana durante el fin de semana, que se vuelve a instalar aquí un malestar con el gobierno, teniendo ellos al ministro del Interior, ¿han cambiado las cosas para el gobierno a su juicio? Después del cambio de gabinete se esperó que aquí venía un nuevo tiempo. Nada. ¿Cambiaron las cosas para el gobierno? Bueno, yo aplico la filosofía política con que se orientaba Clodomiro Almeida, ¿ya? Mi maestro político, sería? Que siempre recordaba que las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. En este caso, lo que tenemos es que el presupuesto no alcanza. No alcanza para hacer la gratuidad de la educación como se había pensado. No alcanza para hacer toda la cantidad de hospitales que la gente piensa que se pueden hacer. Yo creo que en se comprometieron a hacer, que se prometieron. Bueno, porque el presupuesto, debo decir, para ser bien preciso, el presupuesto no se recortó. ¿Ya? El presupuesto tiene una proyección que algunos quieren aumentar, quieren elevar, porque no se considera que con esa cantidad de recursos se pueden hacer la cantidad de hospitales que se desea hacer. No es que hay menos plata de la que se esperaba. No se recortó. Ya.
¿no? Es una imprecisión técnica bien grave. Ok, entonces el cálculo de los otros es aumentar la cantidad. Se llama un entusiasmo. Sí, es aumentar la cantidad de recursos que se presentó en el presupuesto. Ahora bien, hay muchas personas que olvidan que aquí hay dos problemas. Uno, la plata, la cantidad de recursos con que el Estado cuente, que tenemos este año más de 4.000 millones de dólares menos, ¿no?, desde el punto de vista de los ingresos, por el desplome del precio del cobre. Entonces sí va a haber menos de lo que esperaban. Y lógico, porque claro que va a haber menos. Nadie ha ocultado que va a haber menos el presupuesto fiscal. Y esa es la razón por la que no... Pero aún así, el presupuesto crece este año 4,4. Estamos teniendo un presupuesto por encima del crecimiento del país. No es un crecimiento del punto de vista técnico contracíclico, porque aumenta el gasto por encima del crecimiento. Técnicamente es así. Lo que pasa es que hay muchas figuras que quieren aumentar por encima de ese 4,4%. Ahora, fíjense ustedes, si el ministro de Hacienda simplemente hubiese hecho una pequeña finta técnica, ¿no?, hubiese presentado un presupuesto de crecimiento de 3,5 y hoy día en la noche aumenta a 4,4, el problema no existiría. Porque todos hubieran dicho, mire, ganamos porque el presupuesto se aumentó. Lo que ha ocurrido es que el ministro de Hacienda presentó un crecimiento del presupuesto de acuerdo con lo que él técnicamente estimó que se podía, y ahora cuando se hace una presión para aumentar de 4,4 a una cifra mayor de crecimiento del 4,4, él ha dicho, mire, yo lamentablemente no tengo más. Porque no es que él no tenga más, si es que no estamos hablando del bolsillo personal del señor ministro de Hacienda, es que él no cuenta con más recursos, el país no cuenta con más recursos. Pero sí, nos decía... Y en algunas áreas, yo creo que nosotros también tenemos que tomar en cuenta que el país tiene un cierto límite para hacer cosas, desde el punto de vista de la cantidad de ingenieros, de arquitectos, de proyectistas, de diseñadores, ¿no?, especialmente en el ámbito de la construcción de hospitales y especialmente en el ámbito de la construcción en general. La otra vez te escuchaba, creo, a ti participar de una discusión que me pareció bien interesante, que era contraponer el asunto del aumento de hospitales versus el aumento de médicos. Yo defiendo ese punto de vista. Yo creo que el problema principal de la salud en Chile no es tener más infraestructura hospitalaria, porque hay mucha que no se está usando. Se lo dije a la propia subsecretaria renunciada en una reunión a la que ella fue invitada a la Comisión Política del Partido Socialista. Puedo citar mucho. Por ejemplo, yo impulsé en esta idea que ha habido hasta ahora, la idea que domina hasta ahora, dominante en nuestro país, es que el problema de la salud se resuelve construyendo más hospitales. Bueno, en Puerto Montt había un hospital viejo reducido. Yo mismo como senador impulsé la construcción del hospital. Se invirtieron 90.000 millones en construir ese nuevo hospital que está al ingreso de la ciudad. Se ocupa la cuarta parte. ¿Por qué razón? Porque no hay recursos humanos. Porque no hay recursos humanos, porque no existe una política de recursos humanos. ¿Hay que traer médicos? Y cambiar la política de recursos humanos. Hay que incentivar la instalación de los especialistas en las regiones. Por ejemplo, el hospital de Castro, que es un hospital nuevo, una parte del hospital se usa para bodegaje, no para atención de pacientes, por el mismo problema. Porque no existen los especialistas, ¿no? Los recursos humanos, el centro los succiona hacia la capital de una manera irrefrenable. ¿Sobran en Santiago y faltan en regiones o faltan en todo Chile? Faltan en todo Chile, pero dramáticamente faltan más en las regiones. Camilo Escalona, ayer renunció la subsecretaria de redes asistenciales, gente como Carol Cariola, diputada comunista, decía que en el fondo que la entendían, que este era un problema político porque en el fondo aquí se habían comprometido recursos que el presupuesto no recogió. Ignacio Huoca nos acaba de decir que seguro él entiende, hoy el gobierno haría un cambio respecto del presupuesto, o sea, se había pensado que se iba a aumentar un 11% del presupuesto de salud, se puso un 5%, algo va a pasar hoy día en el fondo que parece que se repone. Esos juegos. O sea, tiene que haber una reasignación. Sí, esta reasignación. ¿Qué pasa ahí con el presupuesto? El ministro de Hacienda ha dicho que él puede hacer una reasignación, pero yo creo que no van a hacer reasignaciones espectaculares, ¿no? Porque volvemos al mismo punto, sí. Hoy día Chile tiene un crecimiento menor del que se pensó y en consecuencia la reforma tributaria da un delta menor del estimado, porque es distinto que el 27% del impuesto de primera categoría se calcule sobre la base del 5% de crecimiento al 2% de crecimiento, así que ahí hay al tiro menos recursos. Ha sido serio en ese sentido. Y segundo, el precio del cobre se desplomó. Así que
son miles de millones de dólares menos. Pero el presidente... Ahora, yo entiendo la gente... yo lo que sí creo que el problema ideológico que algunos, porque ya yo observo... Ya está. De que algunas personas empiezan a sacar el fantasma de aquí hay una lucha entre neoliberales contra estatistas, una cosa así. ¿No? Empiezan a surgir... ¿No hay? Pero ¿qué discusión ideológica puede haber cuando no hay plata? No, o sea, o sea, yo lo veo que estamos a punto de caer en la ficción. Si la plata son números en computador. Pero fíjate que... La plata no existe como plata. No, en billetes no, está en los bancos, lógico. Lógico, ahora se usan computadores, yo estoy de acuerdo. Se reemplazó la banca por un computador. La plata no es plata, la plata es una abstracción, o sea, la plata no existe. Se imprime, decís tú. Pero ni siquiera se imprime. Antes se hacía así. Ni siquiera se imprime. Se echaba a andar la máquina del Banco Central, se imprimía y se hacían los presupuestos financiados. Eso hoy no se puede hacer. No, ni siquiera. Los gastos tienen que estar justificados, los ingresos tiene que haber un calce entre ingresos y egresos. Ya, pero el Estado tiene capacidad de endeudamiento, ¿no? ¿De endeudarse más? Sí. Es una decisión que puede tomar. Por eso es que es una discusión ideológica. Decir que no es. No es ideológica. Sí, de endeudarse más o de endeudarse menos. No, yo creo que no es ideológico, porque una vez que tú traspasas cierto umbral, el presupuesto, el país tiene un 3,3 de déficit este año. Tú traspasas un cierto umbral y se te escapa la tasa de interés, porque lógico, al que debe más, ¿no? El dinero le sale más caro. ¿No? Ya hay mucha experiencia de muchos gobiernos que jugaron a ese borde. Sí. Hay muchos que lo hacen muy bien. O Estados Unidos. ¿No? Que juegan justo al borde, claro, porque ellos manejan la moneda. Claro, el que manda puede hacer. Claro, lógico. El que maneja la moneda puede jugar con mayor facilidad que los que no la tienen. Sí. ¿No? En este caso el dólar. Entonces, hay algunos, les pasó, Rodríguez Zapatero tenía un gobierno francamente espectacular, hasta que se endeudó un poquito más de lo conveniente y la tasa de interés se le escapó y murió. Camilo, entremos por otro lado a lo que decía el Rafa, porque yo creo que ahí sí hay un tema. La nueva mayoría ha ido cuajando, en tu parecer, y esto sí es entrar en asuntos un poco más ideológicos. ¿Ha encontrado su tono? Todavía no. ¿Tú comienzas a olerle destino o convertida o ya la vislumbras vista como una coalición de un gobierno? Bueno, eso es lo que se juega en estos debates, pues nosotros somos capaces de construir un ideario, una cierta idea de sociedad, un ánimo societatis suficiente, sí. o simplemente cada cual... ¿Lo ves avanzando o más o menos yo oxidado? Creo que hay mucha intemperancia en el debate. Yo creo que prima en los corazones todavía un grado mayor de intolerancia del que debe existir. ¿Eso respecto de la democracia cristiana? De todos los actores, yo no descalifico a ninguno, porque cualquier debate chico que haya, mire, si aquí estamos discutiendo un problema al final de si se puede proyectar 2 o 3 establecimientos hospitalarios más, y se hace un debate, pero como que se estuviera de por medio que se va a caer el mundo. Eso no es así. Incluso por las disponibilidades del país, sí, que no son infinitas desde el punto de vista de la cantidad de recursos humanos con las cuales construir hospitales, con las cuales hacer esta planificación. Pero cuando tú tienes una democracia cristiana, que es un partido bastante esencial para poder hablar de una coalición de centro-izquierda. Todos son esenciales. Sí, pero no sé pero la DC será tan esencial como el Partido Comunista en la construcción de una coalición política. Lo que construyó la mayoría para el actual bloque es que era un arco que iba desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Y la idea de ampliarlo. Cualquier de ellos fuera, cambia cualitativamente la naturaleza de las cosas. Y debiera aspirar a incorporar a los que están afuera dentro de eso mismo, como el PRO o como los autónomos o como ¿cómo se llama? Velasco. No, Velasco ya parece que está un poco... Yo pienso que la nueva mayoría, para responderte directamente, tiene que tener su candidato presidencial, y ese candidato presidencial estar dispuesto a competir con Meo. ¿En primera vuelta o en la forma que sea? Pero no Meo dentro de la nueva mayoría. Porque no lo quiere, si eso ya se intentó varias veces. ¿Quién no lo quieren? Puedo decir lo puedo decir con mucha responsabilidad, porque conozco de cerca el caso, aunque yo no tenía ninguna responsabilidad entonces. El anterior presidente del Partido Socialista, Orlando Andrade, intentó esa fórmula reiteradas veces. Incorporarlo al gobierno. Hacer un acuerdo como bloque con Marco Enrique Dominami o con su partido el Meo. Ya ellos no tenían esa disposición, por algo que yo en su momento dije y que ahora vuelvo a repetir, a pesar de que en ese tiempo me descalificaron, porque ellos están construyendo su propia identidad. Es un partido que está en formación. Va a competir con sus propias personas en la elección municipal y quiere competir con sus propias personas en la elección parlamentaria. Yo no descarto que para construir un gobierno de mayoría
se pueda, como bloque, ¿no?, decir, mire, nosotros, nueva mayoría, tenemos una persona que nos representa, tenemos un candidato, si Meo quiere competir con ese candidato y el que tiene un voto más se transforma en el candidato común, bueno, ¿por qué no exploramos esa fórmula? Pero no hagamos cosas que ninguna de las partes quiere hacer. Oye, Esto es una discusión enteramente artificial. Ni la nueva mayoría quiere que Meo ingrese, ni Meo tampoco quiere ingresar. Y si gana Meo en la primera vuelta, ¿tú te sumarías Si esas son las reglas del juego, lógico. Yo nunca he dejado de respetar ninguna regla del juego. Yo he perdido estas elecciones, algunas de ellas muy dolorosas. Nunca he dejado de respetar. Habría que ser muy tramposo para acordar algo. ¿Tú ves a Ignacio Walker? Que se ponen de acuerdo, sí, lógico, me cuesta. Si son las reglas del juego, se tienen que respetar. Oye, ¿el candidato de esa nueva mayoría sigue siendo Lago? ¿O tú le creís cuando renuncia? Porque yo no le creí nada, como no sé tú. No, yo pienso que no se quiere exponer a 2 años de una constante refriega, porque vemos que hay un clima político que no favorece el debate de ideas ni las propuestas, ¿no? Al tiro se va a lo personal. De inmediato se busca la descalificación de cada uno de los actores por separado. O sea, se cumple como ese designio que algunos llaman en Chile respecto de otros temas, el chaqueteo, por así decir, ¿no? Hay alguien... ¿Es nuevo esto que está? No es nuevo, no es nuevo, es parte de la cultura nacional. Sí. Entonces, es razonable. Se escribió el año pasado. Es razonable, yo creo que Ricardo Lago, ¿por qué se va a exponer a que durante 2 años lo estén ninguneando, atacando, criticando, hostigando? Si no se expone durante 2 años que lo chiqueteen, ¿cómo va a ser presidente de la República? Porque viene si ser presidente de la República, si ser presidente de la República en Chile hoy en día es que chaqueteen todo el tiempo. No, pero ha expuesto sus posiciones, pero no lo critican por sus posiciones, sino lo atacan por aspectos personales. Te quiero decir que cómo va a ser un tipo, va a ser campeón de box si no quiere boxear. O sea, el ser presidente de la República hoy en día en Chile significa chaqueteo permanente. Si tú no estás entrenado para eso, mejor que no. No es lo mismo, porque se supone que uno se va de viaje, Rafael, para no exponerse a la cuestión. Se supone que las personas quieren debatir en el ámbito de la idea y no en el ámbito de las descalificaciones personales. Claro, pero es que lamentablemente estamos en ese... Está súper bueno el tema presidencial, pero Camilo, yo creo, y no lo creo yo, es bastante obvio que todo este tema presidencial y las posibilidades de triunfo o no de una proyección de una nueva mayoría van a depender mucho de cómo le vaya a este gobierno, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que el foco de cómo lo está haciendo este gobierno, cuando tú tienes que un socio importante dice que se siente desafectado, que las cosas se están haciendo mal, el mismo socio que en algún minuto dijo hace muy poco esta coalición tiene fecha de vencimiento. Pero ¿cómo ves tú a Michelle Bachelet encaramada en este caballo? Sí. Perdona, tú sabes que yo creo que todas estas discusiones, yo lo digo con mucho dolor, no me gusta incluso decirlo, pero yo creo que son muchas discusiones artificiales. ¿Sabes por qué? Por ejemplo, toda esta la cantidad de hospitales que se pueden hacer. Si eso depende de los recursos que el país tiene. Mucho ruido. Eso no es una discusión ideológica, no es una discusión programática, no es una discusión de ideas. Es una discusión simplemente de las posibilidades técnicas de hacerlo. En 2 semanas más no nos vamos a acordar. Ahora, como muchas de estas discusiones, y se arma entonces un terremoto. Se arma un terremoto por una cuestión que enteramente es posible de resolver conversando. Entonces, yo creo que muchos de estos conflictos son artificiales. ¿Sabes por qué es el que generan estos conflictos artificiales? Porque no hay oposición, porque la derecha está en el suelo, porque no tiene proyecto político. Entonces, yo creo que el gran problema de la nueva mayoría es poder asumir de que la democracia nos exige más de los partidos, de sus voceros públicos, de sus centros de pensamiento. Nos exige una propuesta política que esté muy por encima de lo que hoy día estamos siendo capaces de entregarle al país. Está muy mediocre el debate de la nueva mayoría. Es una autoexigencia por una simple razón, porque al otro lado no hay nada. El interlocutor está enredado entre el papel confort y la colusión de la farmacia. A mí Camilo, me llama la atención justamente lo mismo. La pastilla de carbón del papel confort. Le explicaba yo a un amigo argentino ayer, decía que lo que pasaba en Chile es que el neoliberalismo o el capitalismo ha sido derrotado por sí mismo, no porque nadie lo derrotó, no porque nadie le contrapuso nada, sino que ellos mismos, en una especie de afán autodestructivo, se han ido... Creo que tú eres marxista entonces. Porque eso es lo que dijo Carlos Marx hace 2 siglos atrás, de que el capitalismo debe caer por sus propias contradicciones. Sí, por supuesto, que Carlos Marx... ¿A quién crees tú que le capitalismo Carlos Marx? Y voy a ser más claro, yo creo que lo que salvó al capitalismo durante este siglo ha sido justamente la Unión Soviética y los socialismos reales le han dado un aire falso al capitalismo que sí... El autoritarismo de izquierda ayudó al neoliberalismo. Claro, si le hubiesen hecho caso a Marx, si hubiesen dicho dejen las cosas como están, hubiese existido un
socialismo democrático el mundo sería distinto. Claro, pero claro, no fue capaz de inventarlo, ¿no? Claro, pero me llama la atención cómo el discurso de la nueva mayoría de los centroizquierdos no es que vayan a celebrar porque cae lamentablemente en estos conflictos artificiales. Pero claro, o sea, la retroexcavadora de Quintana fue absurda, pero la retroexcavadora existe y la dirige Mate. Mate está haciendo una retroexcavadora y se está acabando. Nos tenemos que superar a nosotros mismos si no este problema no tiene solución, porque la desconfianza ciudadana crece. Yo creo que frente a todo y cada uno de estos debates, la perplejidad de un sector muy importante de la opinión pública debe ser enorme. Precisamente porque no se justifican estos debates. Pero no hay discurso porque no es una propuesta de mediano a largo plazo para dirigir y conducir el país. Claro, pero el discurso del ministro Burgos sobre el caso Mate es... Una de las personas que ha, independientemente que yo no las comparta en un 100%, y lógico, yo las traduzco desde mi propia manera de pensar, una de las pocas personas que entró al debate respecto de lo que el país tiene que hacer por los próximos 20, 30 años más, es Lago. Pero lógico, nadie le replicó en el mismo terreno. Oye, sino que en el ámbito personal. Camilo, pero hay dos. En el Lago se metió en una cosa que va a ser la discusión quizás de fondo, si es que el país la sabe afrontar, que va a ser la nueva Constitución, donde ahí cuanto tema profundo y trascendental políticamente hablando existe, va a estar. Pero yo creo que hay otra cosa junto con la ausencia de derecha que también dispersa, y por eso es que no es ridículo hablar de la próxima candidatura presidencial, porque hasta acá la concertación había evolucionado con candidatos bastante claros en sus pasos sucesivos. O sea, tenía un proyecto concreto, más allá incluso del ideológico. Había alguien con quien seguir la posta. Yo esta es la primera vez que veo eso menos claro. Es la primera vez que como que conversamos de los candidatos que hay en ese ámbito sin nitidez, y pueden haber muchos sueños egocéntricos concursando incluso en ese sentido. Claro, pero eso puede tener un lado positivo. ¿Cuál es? Que no discutamos en torno a las figuras del punto de vista individual o del punto de vista de las personas. Hay una debilidad de nuestro proyecto político a la que le hace bien que no haya tanto personalismo. Si es que tomamos conciencia de eso y no simplemente nos trasladamos a los debates de carácter secundario o subalterno. Tenemos que tomar conciencia que nuestro proyecto político adolece de graves vacíos. Tiene fuertes debilidades. ¿Qué vacíos, Camilo Escalona? Yo creo que el principal es cuál es la relación que se va a establecer en Chile entre Estado y mercado. ¿Y eso la nueva mayoría no lo tiene zanjado? No está. Bueno, pues estamos discutiendo eso precisamente en relación a la discusión del presupuesto. Se trata de meter ese debate. Hay que poder establecer los dos proyectos totalizadores. Aquel que pensaba que la sociedad se organizaba 100% desde el mercado y el que pensaba que se organizaba 100% desde el Estado, ninguno de los dos resultó. No. Y en consecuencia, ¿no? La conducción política y el pensamiento social tiene que buscar, de acuerdo a la realidad de cada país, poder establecer cuál es el balance, ¿no? Cuál es la relación entre mercado y Estado que se va a establecer, o entre Estado y mercado. Y nuestro debate de ideas en eso es muy precario, muy insuficiente, adolece de enormes vacíos. Entonces yo siento que nuestra debilidad no es qué sé yo, cuántas décimas más de presupuesto se pueden aumentar o disminuir, o cuál es la reasignación que puede hacer el ministro Valdés para arreglar este debate, sino que es poder trasladar al ámbito de la idea una discusión programática de largo plazo. ¿Cuál es la relación entre mercado y Estado, o entre Estado y mercado, que le vamos a proponer a la sociedad chilena para los próximos 30 años? ¿Cuál es tu respuesta a eso? ¿Cuál es tu planteamiento más o menos en esa ecuación? En Chile, por ejemplo, para ponerlo de una manera concreta, en Chile hoy, ¿falta un poco de Estado? ¿Sobra mercado? ¿Falta mercado? ¿Cuál es, en este minuto, cómo verías esa ecuación? Yo creo que lo que nos sobra es colusión. O sea, nosotros tenemos un mercado intervenido por tres grandes controladores de la economía. Y el Estado tiene que intervenir para poder generar mecanismos que al mismo tiempo que aumenten la participación de la sociedad en las grandes decisiones, abran espacios de mercado que hoy día están controlados monopólicamente. ¿Y hay ámbitos así como en las farmacias que propuso Jadwe, en los que a ti te parece que el Estado también tiene algo que hacer? O sea, sí. podría... No, por ejemplo, yo te pongo el siguiente ejemplo que tiene que ver un poco con los hospitales, con la discusión que estamos ahora. Se convoca una licitación de un hospital. No hay oferente. O se presentan oferentes por encima de lo que el Estado puede dar.
Se hace una segunda licitación de acuerdo con lo que obligan las normas. Vuelve a pasar el mismo problema. Se hace por tercera vez y vuelve a pasar el mismo problema. En consecuencia, el Estado o la autoridad que autorizada para hacer una licitación directa, porque todas las licitaciones anteriores no fueron no fueron posibles de entregar. Y al final, el Estado tiene que utilizar sus recursos, ¿no? Construir sobre la base de precios prohibitivos. Al Estado le imponen precios que están muy por encima de lo que tendría que ser. Y ¿Quién se lo impone? ¿Las constructoras? Los controladores económicos, claro, las grandes constructoras, los grandes intereses económicos. Cosa que no harían si se concesionaria, dices tú. Cosa que no ocurriría si el Estado tuviera la posibilidad, por ejemplo, como antaño tuvo, de fabricar sus propias cosas, de poder construir hospitales. Pero si tú le dices, mire señor, durante 3 veces usted me ha impuesto precios prohibitivos, yo a la cuarta, entonces yo puedo construir mi propio hospital. Y voy a bajar un 25% los precios. O sea, aquí no hay mecanismos que permitan al Estado contrarrestar la colusión a gran escala. Claro, pero que entonces este es un debate como sociedad que no se ha realizado. Pero la segunda parte del asunto es que el Estado, que tiene que ser el que, como tú dices, el que controla, ese Estado está cooptado por una política que ha sido financiada por las mismas empresas. Entonces, la empresa tiene las dos partes del No, yo entiendo que parte del problema está en el descrédito del sistema político por los fenómenos de corrupción. Eso es como una cortina que está... No, te digo pero tú fuiste parlamentario una sarta de años. ¿Tú viste a la gente votar de acuerdo a lo que sus financistas... Yo creo que la ley de pesca eso se expresó. Yo siempre lo dije. ¿Y fue la ley de pesca en la punta visible de algo que pasó más? Fui al Tribunal Constitucional a tratar de anular la ley, perdimos, ¿no? Los que presentamos la demanda al Tribunal Constitucional para anular. Yo creo que la ley de pesca es muy brutal la ley de pesca, porque las cuotas que se entregan es dinero. O sea, tú dices 60% de tal recurso para los grandes, 40% para los pequeños y los medianos. Se traduce en lucas directamente. En lucas directamente. El 70% de tal cuota para los chicos, el 30% para los grandes. O sea, se está resolviendo directamente recursos. Y entonces yo creo que la Corpesca no tuvo rigor. Tenemos que ir cerrando, Camilo Escalona. Una y efectivamente ahí yo creo que hubo interferencia. Y hubo más que no sabemos, seguramente. Ahora, las otras leyes no es tan crudo como en de la ley de pesca, ¿no? Porque no se manifiesta con la misma crudeza los intereses. El pescado huele peor. Tenemos que ir cerrando. Camilo, tú dices, aquí en el fondo el debate que falta es cuánto mercado y cuánto Estado y cuánto mercado, ¿no es cierto? Yo me pregunto... ¿Y cuánta democracia también? La democracia es la que lo tiene que resolver. Esa sí que es una palanca difícil de mover. Y yo digo, pucha, imagínate lo que ha significado en este tiempo hacer cambios tributarios, cambios a la educación, cambios que para sectores más conservadores han sido cambios enormes al modelo. Imagínate lo que puede significar esa conversación. No sé si, o sea, mirando las consecuencias que dejaron esta reforma. Pero lo que ocurre es que muchas veces la propia sociedad se da cuenta que los debates y los diálogos políticos son intrascendentes en la medida en que no abordan los temas de fondo. Así que yo pienso que en esto tiene que ver mucho el problema de la legitimidad del sistema político actual de nuestro país. ¿La Constitución? ¿No? ¿La Constitución tendría algún rol? Porque ahí se define cuánto Estado y cuánto... Claro. Viendo esto, ¿tú crees que el debate constitucional es esencial, importante, o todavía es...? Yo creo que llegar a una nueva constitución... Una nueva constitución es un desafío pendiente. Es una tarea nacional que hay que hacer. Ahora, ¿cómo avancemos esa nueva constitución? Bueno, la presidenta propuso cuatro mecanismos. Ahí en el proceso constituyente se tendrá que... ¿Cuál te gusta más a ti? Yo creo que vamos a terminar en un plebiscito y los anteriores se van a mezclar. Yeah. O sea, los 4 se van a mezclar en realidad, porque tendrá que haber comisión bicameral, puede que haya una convención constituyente, necesariamente tendrá que haber un plebiscito en que la gente participe. Okay. No creo que ninguno de esos sea estático. 9:05 de la mañana, Camilo Escalona, vicepresidente del Partido Socialista, muchas gracias por estar aquí en Desde Cero. Muchas gracias, buenos días. 9:05, que tengan un buen día. Chau. Chau. Desde Cero fue presentado por All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Posgrados U Mayor. Cuando te especializas, creces. Corbanca, un banco que se mueve contigo. Full Visión. Tus ojos, nuestro compromiso. En Cero son las 9.
6 minutos.